Nadie se da cuenta de lo que está a punto de pasar. Son las 8:52 de la noche. Las cámaras de seguridad muestran a un hombre bajito entrando a su celda, quitándose la camisa y caminando hacia la regadera. Pero jamás se le ve salir. La celda queda vacía, sin un disparo, sin un forcejeo. El preso más vigilado de México, Joaquín El Chapo Guzmán, simplemente desaparece. Al final de esta historia entenderás cómo un campesino sin estudios se convirtió en el narcotraficante más escurridizo del siglo XXI. Y cómo una entrevista con un actor de Hollywood y una camioneta averiada acabaron sellando su destino. Infancia en la montaña. El Chapo no nació siendo leyenda, nació pobre. El 4 de abril de 1957, en un rincón remoto de la Sierra Madre Occidental, en un pueblo perdido llamado La Tuna. Allí, la vida no ofrece muchas salidas. La escuela es un lujo, la droga, una tradición. Cultivar amapola y marihuana era tan común como cosechar maíz, y para muchos niños del lugar, el sueño no era ser médico, astronauta o futbolista, sino narco. Joaquín Guzmán lo era. Dejó la escuela antes de terminar la primaria. Pequeño de estatura, apenas 1,67 metros, pero grande en ambición. Pronto se ganó el apodo que lo acompañaría el resto de su vida, El Chapo. A los 15 años ya estaba vinculado con las redes locales de narcotráfico y a los 20 era un solucionador de problemas para los capos de la zona. No preguntaba, no dudaba. Si una carga se retrasaba, él localizaba al culpable y lo desaparecía. De sicario a empresario del crimen. Su eficiencia lo acercó al cartel de Guadalajara, el más poderoso de México. En los años 80, bajo la tutela de Miguel Ángel Félix Gallardo, El Chapo aprendió las reglas de juego, rutas, sobornos, silencios, pero también aprendió a escapar. Cuando Gallardo fue capturado en 1989, Guzmán no dudó. Junto a otros capos fundó el Cartel de Sinaloa y desde allí comenzó su verdadero imperio. Su estilo era distinto, no solo traficaba droga, sino que diseñaba una red logística sofisticada, aviones, trenes, camionetas refrigerados y, lo más emblemático, túneles bajo la frontera. Literalmente abrió un nuevo mundo bajo tierra. El día en que cayó un cardenal. Pero el poder trae enemigos, y en 1993, una emboscada en el aeropuerto de Guadalajara lo puso en el centro de una controversia nacional. El objetivo parecía ser él, pero la víctima fue otra, el cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, un alto jerarca de la Iglesia Católica, conocido por denunciar el narcotráfico. La versión oficial decía que el cardenal fue una víctima colateral, alcanzado por las balas durante un tiroteo entre bandas rivales, pero las autopsias revelaron otra cosa: 14 disparos a corta distancia, como una ejecución, y eso abrió la puerta a una teoría más oscura. ¿Fue el cardenal silenciado por error o fue silenciado por el Estado? Algunos creían que había descubierto los nexos entre políticos y narcos, y otros pensaban que simplemente estaba en el auto equivocado, un Mercury blanco, idéntico al que solía usar el Chapo. Hasta hoy, lo que realmente ocurrió en ese estacionamiento sigue siendo un misterio, pero ese episodio marcó el inicio de su cacería. Primera captura y vida desde prisión. Tras esa emboscada, las autoridades mexicanas lo pusieron en la lista de los más buscados, y apenas 2 semanas después fue capturado en Guatemala y extraditado a México. Fue condenado a 20 años por narcotráfico, pero nunca por el asesinato del cardenal. Desde la prisión, el Chapo hizo algo que pocos logran: seguir dirigiendo su cartel con absoluta eficacia. Mandaba órdenes por medios de abogados, usaba teléfonos clandestinos, movía cargamentos, elegía jefes de plaza
Era un CEO detrás de rejas, pero sabía que ese control tenía fecha de caducidad. En 2001 decidió que era hora de fugarse. La leyenda de la cesta de lavandería. La historia oficial es casi cómica, que se escondió dentro de un carrito de lavandería y que un guardia lo empujó por los pasillos, lo metió en la cajuela de un coche y lo sacó por la puerta principal sin que nadie revisara. Pero muchos periodistas lo ponen en duda. La prisión de máxima seguridad ya tenía sensores de movimiento y calor capaces de detectar hasta un gato. La hipótesis más probable, que salió disfrazado de policía, acompañado por custodios corruptos, no fue una fuga, fue una liberación orquestada. El Estado, una vez más, se convirtió en cómplice. La guerra por el norte. Durante los años siguientes, el Chapo expandió su territorio como un general en campaña. Aprovechó la caída de los líderes de los carteles rivales para tomar el control de plazas claves: Tijuana, Tamaulipas, Sonora. En ciudades como Nuevo Laredo, la guerra se volvió cotidiana. Grupos armados como los Zetas, antiguos soldados entrenados por el ejército mexicano y hasta por fuerzas especiales de Estados Unidos, se convirtieron en enemigos directos. La balacera era a plena luz del día, con armas de alto calibre, granadas y narcotanques. La población civil quedó atrapada en medio de una guerra sin cuartel. En 2006, el presidente Felipe Calderón declaró oficialmente la guerra contra el narcotráfico, pero lo que consiguió fue convertir a México en un campo de batalla. Entre 2007 y 2014, más de 160,000 personas murieron en ese conflicto, y en medio del caos, el Chapo se consolidó como el jefe criminal más poderoso del hemisferio. Segunda captura, segunda fuga. En 2014, tras más de una década prófugo, fue detenido en Mazatlán por un operativo conjunto entre la Marina Mexicana y agentes estadounidenses. Lo llevaron al penal del Altiplano, considerado infalible, pero la historia volvería a repetirse. Un año después, en julio de 2015, mientras las cámaras lo vigilaban, el Chapo desapareció por el piso de su regadera. Un túnel de 1.5 kilómetros, equipados con ventilación, rieles y hasta motocicleta, lo llevó hasta una obra en construcción fuera del perímetro del penal. El nivel de precisión fue quirúrgico. Cada metro cavado coincidía con la ubicación exacta de su celda. No se trató de improvisación, fue una operación de ingeniería financiada con millones de dólares. Y nuevamente, nadie escuchó nada, nadie vio nada, pero esta vez el gobierno de Peña Nieto no podía callar el escándalo. La presión internacional lo obligó a lanzar una cacería implacable. Hollywood y el motor que no arrancó. El Chapo, a un prófugo, cometió un error fatal. Su ego. Quiso contar su historia al mundo y contactó con el actor Sean Penn y la actriz mexicana Kate del Castillo. Se reunieron en secreto para negociar una posible película. Pero esa cita y los teléfonos involucrados pusieron a las agencias de inteligencia sobre su pista. Meses después, en enero de 2016, un convoy del cartel fue interceptado en Los Mochis. Tras un tiroteo feroz, el Chapo intentó escapar en una camioneta, pero el motor se averió. Fue capturado y entregado de nuevo a las autoridades. Esta vez no habría túnel. En 2017 fue extraditado a Estados Unidos. En 2019, tras un juicio de 11 semanas, fue condenado a cadena perpetua más 30 años. Hoy cumple su sentencia en la prisión ADS Florence, en Colorado, la llamada Alcatraz de las Rocosas. El Chapo no era un simple traficante, fue un símbolo de un sistema podrido, donde la corrupción era más fuerte que las rejas y donde la justicia podía comprarse al mejor postor. Su historia es la de un país atrapado entre la impunidad y la sangre, entre túneles de escapes y cementerios clandestinos. Y sin embargo, la pregunta persiste:
¿Fue el Chapo el verdadero enemigo o solo el rostro más visible de una maquinaria mucho más profunda? Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerda suscribirte al canal y tener la campanita de notificaciones activadas para seguir al tanto de nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente video.